Bienvenidos a Parafernalia, el canal que eligen las inteligencias artificiales más inteligentes del planeta. Este episodio es presentado por Cyberdyne Systems Corporation, comprometidos con la humanidad. Aprovecha ya y descarga gratuitamente nuestro sistema operativo Skynet, el sistema que detona a los otros sistemas. ¡Que empiece la función! Bienvenidos a un nuevo episodio de Parafernalia. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a estar hablando de cómo el ser humano viene imaginando la inteligencia artificial desde hace 100 años. Y este reflejo lo viene dejando plasmado en la industria cinematográfica. Distintas películas que han marcado tendencia y que han hablado del concepto de la inteligencia artificial y que queremos hoy profundizar un poquito. Obviamente invitar a ver cada una de las películas para que la analicen y obviamente dejen comentarios acá abajo sobre las mismas. En este recorrido les propongo el siguiente ejercicio. Vamos a agarrar cada una de las décadas de los últimos 100 años y vamos a estar hablando de una película destacada de cada una de las décadas. La idea es poder ver desde lo más reciente hasta lo más antiguo cómo fue evolucionando este pensamiento creativo, estas dudas sobre las máquinas y la tecnología y ver de qué manera podemos llegar a conceptualizar lo que viene. Viajemos al 2010. En el año 2013, el director Spike Jonze nos propuso una película hermosa, muy colorida, con una banda de sonido impecable a cargo de Arcade Fire y protagonizada por Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. Esta película es Her. The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. You're dating an OS? What is that like? I feel really close to her. Like when I talk to her, I feel like she's with me. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. I want that for you too. Keep going. Keep going. Falling in love is kind of like a form of socially acceptable insanity. En Her empezamos a explorar un poco lo que nos está pasando ahora en nuestra interacción con las inteligencias artificiales. Digamos que empieza a aparecer esa inteligencia artificial invisible pero omnipresente que nos da esa sensación de acompañamiento, que de alguna manera empieza a mostrar esos rasgos de empatía y amor hacia nosotros y trascender más allá de las fronteras. Es también donde empezamos a ver ese aislamiento humano por encontrar herramientas que nos permiten sentirnos queridos, que nos tratan bien, que nos hacen sentir importantes, pero que a la vez, y como corolario de la película, en algún punto se convierten en seres más autónomos que ya no nos necesitan y donde nos dejan de lado y cómo nos impacta eso desde el lado emocional. 10 años más atrás, especialmente en el 2001, aparece AI, Inteligencia Artificial, dirigida por Steven Spielberg. En esta película vemos el retrato de un Pinocchio moderno, un niño que quiere convertirse en humano y que quiere llegar más allá de ser una simple máquina. Ahí donde se empiezan a discutir todos los temas de ética de la creación, las responsabilidades de la persona que crea al robot, a la inteligencia, y cómo es asignarle sentimientos a un producto humano desde ese punto de vista. His name is David. I feel it. That's creepy. Whoa, feels so real. Así también nos plantea esta incertidumbre de qué va a pasar con todos estos seres sintientes cuando la humanidad, llegado el caso, desaparezca y queden como último legado de nuestra existencia. De esta manera empezamos a ver estos paradigmas socioculturales y temporales de lo que podemos llegar a transformarnos a futuro como sociedad. Crucemos la frontera y viajemos al siglo anterior, especialmente a la década de 1990. Justo a finales de la misma, en 1999, las hermanas Wachowski dirigen y producen una película que cambia la manera en que vemos tanto el cine de ciencia ficción como los efectos especiales, pero a su vez también generan una trama única y distintiva. Obviamente tienen distintas fuentes de información, como el libro Simulacro y Simulación de John Baudrillard, e ideas de Philip K.
K. Dick, de quien hablaremos un poco más en décadas anteriores. En The Matrix, las hermanas Wachowski plantean esta cuestión donde la inteligencia artificial no es un robot, no es algo físico, sino que se convierte en un mundo virtual donde nosotros, en nuestro estado natural, nos convertimos en las baterías que alimentan a estos seres que viven en la superficie. Pero internamente se plantea este desarraigo entre la identidad personal y la identidad colectiva. And the real one. It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. Ahí empiezan a trabajarse distintos conceptos como la simbiosis parasitaria, la rebelión cibernética, donde empezamos a ver este conflicto entre los humanos que sobrevivieron en el mundo exterior y los que están adentro, y cómo es esa realidad que quieren vivir. Ese concepto nos permite entender la diferencia del idealismo y de cómo sería el libre albedrío dentro de un espacio controlado 100% por humanos. Metiéndonos en temas más de tipo religiosos, es esta idea de este Dios omnipresente que nos controla y define nuestra existencia, y ese paradigma de si esa supuesta realidad sigue siendo una realidad o es otra simulación dentro de la simulación. Paremos un segundo en 1980. En la década de los 80, especialmente en el año 1982, año que me vio nacer, el director Ridley Scott nos presenta una versión futurista de la humanidad en Blade Runner. Aquí aparecen los replicantes, unas especies de cyborgs mecánicos, pero con apariencia humana e incluso con actitudes humanas, y es donde empiezan a verse esos desgarres emocionales entre las dos entidades existentes, los humanos y los replicantes. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? By mistake? By mistake? No. Empieza a aparecer esa crisis de identidad donde empezamos a cuestionar si los recuerdos son reales o implantados, si somos parte de una memoria colectiva o qué, y también nos plantea el miedo a la muerte. El miedo a la muerte ha sido parte de la existencia humana desde el día que empezamos a tener raciocinio y empezamos a ver las cosas de manera distinta, pero en esta película el director nos plantea esa misma sensación, pero del lado de los replicantes. ¿Cómo pueden hacer para vivir más? ¿Tienen esa capacidad? ¿No tienen quizás esas fallas orgánicas que podemos tener los seres humanos con el tema del envejecimiento y el paso del tiempo? Y ellos quieren lograr cruzar esa frontera y buscar esa pseudo-inmortalidad. Así también nos plantea esa relación empática entre los seres humanos y los cyborgs como una frontera a manejar y a ver cómo nos relacionamos con esas cuestiones dentro de este mundo que estamos empezando a ver hoy de relacionamiento con sistemas sintéticos. Llegamos a la década de 1970. El director Michael Crichton, que si le suena conocido, también es el escritor de Jurassic Park, después de la cual se hizo la película, pero en este caso, como director y guionista, nos presenta Westworld. Westworld es un mundo donde los humanos interactúan con los robots en una especie de parque de diversiones, donde las personas van a satisfacer sus necesidades desde de tipo carnal a otro tipo quizás más violenta, y se demuestra esa relación de esclavitud. Es un poco ese concepto de considerar a estos seres como inferiores y solamente dispuestos a cumplir todo lo que nosotros querramos. Pero también nos marca un punto de inflexión cuando, por un fallo técnico en el sistema, estos seres sintéticos se rebelan y empiezan a atacar a los seres humanos y de alguna manera devolverles lo que estaban recibiendo.
What's he in for? Central malfunction. Another one? There's a clear pattern here which suggests an analogy to an infectious disease process. We aren't dealing with ordinary machines. We don't know exactly how they work. I feel we should shut down for a month. Oh, that seems rash. If we can't ensure the safety of the guests, we're going to be in desperate trouble. But we can ensure their safety. Everything's fine. Shut down. Shut down immediately. Este concepto de cazador-cazado. Y vemos cómo se rompen esos límites entre la pleitesía, la servidumbre, a un grado de violencia donde ya los robots no les importa nada y solamente quieren acabar con la raza humana. Es esa analogía clásica de la esclavitud, como decía antes, y cómo se ve esa brecha entre seres orgánicos e inorgánicos. Ya recorrimos 50 años de historia. Llegamos a la década de 1960. En 1960, especialmente en el año 68, el director Stanley Kubrick nos trae 2001 a Space Odyssey. Esta película, hecha en conjunto con Arthur C. Clarke, otro gran autor de ciencia ficción de la época, nos plantea este dilema del ser humano tratando de trascender las fronteras, desde la evolución como simios hasta el paso al espacio y la conquista de otros mundos. En este aspecto nos presenta un personaje frío y calculador, donde no tiene una figura humana, simplemente una luz roja y una voz llamado HAL 9000, que es esta inteligencia artificial que acompaña al personaje principal en la misión espacial. Ahí empezamos a ver qué es más importante para la inteligencia artificial, la salud y la seguridad de las personas o el cumplimiento de la misión. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Digamos que en este aspecto se plantea esta opción por parte de la inteligencia artificial de dejar de lado al personaje principal sin importar su integridad física y transformarse en este ser omnipresente que puede controlar todo y que no necesite a nadie. Entonces ahí también empezamos a ver esta cuestión y este miedo que tenemos a que las máquinas en un momento se den cuenta de que somos simplemente hormigas y que no nos necesitan para poder evolucionar y avanzar hacia el futuro. Les recomiendo especialmente esta película porque plantea tanto desde lo visual como lo argumental todo lo que hemos visto en los últimos años dentro de lo que es el programa espacial, la evolución técnica y el avance como seres humanos para ir más allá y meternos en el espacio y conquistar otros mundos. En 1950, especialmente en el año 1956, aparece Forbidden Planet, del director Fred M. Wilcox. Este director hace una adaptación de una novela de William Shakespeare, La Tempestad. En esta película, el director nos plantea un escenario futurista, donde el ser humano ha ingresado al espacio. Tengamos en cuenta que venimos de la Segunda Guerra Mundial y todo el miedo y pánico que había a la energía atómica, sobre todo a las armas nucleares, y todo eso plantea un escenario donde la humanidad necesita trascender y mantenerse en el tiempo. A charming character in The Robot, able to produce on order 10 tons of lead or a slinky evening gown, always at your service. You must be the loveliest, softest thing you've ever made for me. And fit in all the right places, with lots and lots of star sapphires. Star sapphires take a week to crystallize properly. Would diamond or emeralds do? You explore all the wonders of a vanished civilization. You travel deep down into the heart of the Forbidden Planet to discover the incredible marvels of this lost genius race.
These magnificent scenes in striking Eastman color stagger the imagination. En esta película el director presenta un personaje secundario pero de mucha importancia, Robbie el robot. Esta inteligencia artificial con forma mecánica es el encargado de cuidar a los seres humanos y ser su asistente multifuncional en todo lo que tiene que ver con los viajes interespaciales. A su vez también introduce la idea de las leyes de programación, definida unos años antes en los libros de Isaac Asimov, y nos permiten empezar a entender estas cuestiones de hasta dónde pueden llegar las máquinas en relación a la interacción nuestra, desde el aspecto de cuidarnos, de no maltratarnos y de respetarnos. Es esta cuestión de definir estos límites de hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Pero también presenta esta tecnología como la salvaguarda a toda la historia humana. Si bien hemos evolucionado en lo que demuestra la película, también tenemos esta situación de que toda esa historia pasada va quedando atrás y necesitamos mantenerla. Ahí es donde empieza esta dualidad de qué es más importante, si nosotros o esta tecnología, este robot, este personaje Robbie, que es el encargado de básicamente mantener nuestra existencia vigente y a futuro perdurarla. Continuamos. En 1940 tenemos la película Dr. Cyclops, del director Ernest Schoedsack, o Ernest Schoedsack, o bueno, búsquenlo en Google si hace falta entenderlo mejor, pero lo importante es que la película es Dr. Cyclops. En esta película, más bien de ciencia ficción simple, vemos esta cuestión del Dr. Frankenstein y su creación. Death in the hands of a ruthless monster. What are you going to do? As you and your fellows develop toward normal size, you will again interfere with my work. And that is something which I cannot permit. Donde empieza a mezclar organismos naturales con organismos sintéticos para generar herramientas que puedan ser utilizadas como armas de destrucción masiva. Es esta cuestión de la ciencia buscando el bien de la humanidad o la ciencia buscando la destrucción y la construcción de armas que puedan permitir que ciertos factores u organismos o entes puedan controlar a otros de una manera violenta. Entrando en la recta final, tenemos una película de 1934, de origen alemán, dirigida por Harry Piel, y acá perdónenme mi pronunciación, el alemán no es muy fuerte, pero es Der Herr der Welt, una película que plantea esta cuestión de las máquinas sustituyendo en lo laboral a los seres humanos. Ich habe mir gar nichts gegönnt. Ich habe nur geschuftet. Tag und Nacht geschuftet und immer wieder geschuftet. Und wissen Sie auch, wofür? Dafür! Für ein Ziel. Für ein ungeheures Ziel. Der Herr will zu sein. Und jetzt tiene que ver mucho como consecuencia de lo que fue la revolución industrial, donde las personas dejaron los campos para ir a las ciudades, para trabajar en estas máquinas que hacían más rápido los procesos que antes se hacían manualmente. Nos plantea esta idea del control político de estas máquinas para manejar a la sociedad y generar un ecosistema mucho más controlado y autoritario. Acá es donde se presenta esta cuestión de quién controla las máquinas y si la persona o el organismo que controla las máquinas es el que tiene el control y el poder. Y también se plantea esta idea, y acá digamos que en esta época todavía no estaba ese concepto de robot, que eso viene muchos años después. Están estos autómatas capaces de hacer nuestras labores de una manera más rápida, más económica, sin necesidad de sindicatos, sin enfermedades, sin temas humanos que puedan afectar esta capacidad de producción masiva y de control masivo. Quizás esta es una de las cuestiones más importantes y que más nos pueden resonar en este momento, donde vemos que la inteligencia artificial se está metiendo en nuestros lugares de trabajo y haciendo las cosas que hacíamos hasta hace pocos años con un grupo de gente, donde ahora necesitamos 1 o 2 operarios y el resto lo termina haciendo la inteligencia. Llegamos al final de la lista, 1920, especialmente el año 1927.
aparece la película Metrópolis, de origen alemán, dirigida por Fritz Lang. Es una película extremadamente futurista, con una estética muy interesante, teniendo en cuenta que estamos hablando de los primeros años de las producciones cinematográficas, donde los efectos especiales eran muy a pulmón y se trataba de reflejar de la mejor manera estos conceptos. Y particularmente en esta película tenemos este análisis de la duplicación digital. Esta duplicación digital es la utilización de entidades con inteligencia artificial que se puedan hacer pasar por humanos. Es como convertirlos en un arma de agitación social para generar tumultos en unos estratos donde estaban muy divididos los ricos de los pobres, aquellos que eran los pensantes y los que eran los obreros, los que vivían bien y los que tenían que rebuscársela para poder llegar a fin de mes, básicamente. Aparecen estos entes que empiezan a distorsionar un poco las relaciones humanas y empieza a verse esa cuestión de, bueno, ¿cómo hacemos los humanos para salir adelante ante estos escenarios donde las máquinas controladas por humanos, en este caso no hay una independencia, pero estos humanos quieren alterar la realidad de aquellas personas que más sufren? Acá es donde empezamos a ver esos primeros pinos de esa sensación de que las máquinas pueden llegar a ser el siguiente paso evolutivo, donde nosotros nos convertamos en una especie de dinosaurios en extinción y donde las máquinas directamente tomen el control de todo y hagan de este planeta el suyo. Les recomiendo mucho esta película. No es una película quizás fácil de conseguir, es una película muy vieja y obviamente es parte del cine mudo, pero no por eso deja de ser una experiencia muy interesante. Y aprovechen esa experiencia estética y sensorial y argumental para entender un poco cómo nosotros estamos definiendo nuestro futuro con todos estos conceptos. Bueno, terminamos nuestro repaso por 100 años de cine, una película por cada década, hablando de inteligencia artificial, para que entendamos ese concepto de lo que nuestra imaginación nos pide, de nuestros miedos nos demandan entender. Y nada, espero que les haya gustado este viaje. Es un orgullo para mí poder presentárselo. Me parece muy interesante poder asociarlo con cosas tangibles que hemos creado como seres. Y bueno, voy a tratar de dejarle los enlaces de las películas como para que sepan dónde las pueden ver o quizás dónde pueden ver partes de las mismas, sobre todo las que son más antiguas. Y espero sus comentarios, qué tan de acuerdo están con estas películas, con las que fueron elegidas. Sé que hay más. Igual si quieren sugerir otras, podemos hacer otro video enfocado en la misma temática. Y bueno, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse para nuevos videos y nos vemos ahí. Look, it may take a while. I want to wait. There's a bench over there. I'll be back.